Es muy recurrente escuchar la expresión "se fue al juicio de amparo" o "presentaron un juicio de amparo". Como el nombre lo dice, es un juicio, es un proceso de carácter constitucional que se tramita ante los juzgados federales. Es una acotación relevante. Juzgados federales quiere decir que la competencia, los jueces, magistrados o ministros que tienen que ver con este juicio son funcionarios públicos federales y por lo tanto no procede, es decir, no se tramita el juicio de amparo en la sede local, es decir, en un tribunal de la Ciudad de México o de Puebla o del Estado de México que tenga la competencia, como se le dice, propia de materias civiles, familiares o penales. Esto no es el juicio de amparo, su competencia es federal y es estrictamente constitucional. ¿Y esto qué significa o cuándo se activa un juicio de este tipo? Pues se activa o procede, es la expresión que usamos los abogados, cuando hay una afectación, cuando una autoridad afecta los derechos de las personas, sean personas de todos los días, personas físicas, dice el derecho, es decir, ciudadanos, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, migrantes, extranjeros, o también las empresas propiamente dichas tienen ciertos derechos y también pueden acudir, pueden presentar este amparo, este proceso, cuando sus derechos se afectan por una autoridad. Que esta es otra parte de la respuesta. Una autoridad quiere decir que cualquiera de los órdenes de gobierno, sea el ejecutivo, sea la legislación a través de las leyes, o sea los jueces, cualquier autoridad que interactúa con nosotros en la vida diaria, comete ciertos atropellos, ciertas afectaciones a veces a nuestros derechos. Ahí es cuando se activa la jurisdicción constitucional. Todos, es decir, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, que nadie nos moleste, es decir, que la autoridad no emita, las autoridades, el Estado me refiero, no emita actos, no haga actos que nos molesten o nos perjudiquen también en nuestra propiedad, en ciertos documentos, en la propia libertad personal, la protección del medio ambiente, la salud a propósito de los medicamentos y todo lo que sucedió en la contingencia sanitaria. También por cuanto a la petición, es decir, solicitar a la autoridad ciertas informaciones, la información pública, la protección de los datos personales, en fin, todo un conjunto de derechos se protegen a través del juicio de amparo y deben estar reconocidos, esto sí, en la Constitución General de la República y los tratados internacionales que contienen estos derechos. Tradicionalmente se explica el amparo en términos de directo e indirecto, pero tendríamos que hacer esta información más cercana a quien nos escucha. Y para esos fines es un poco más preciso decir que el amparo, el juicio que defiende los derechos de las personas, puede activarse, puede proceder contra 5 distintos actos que se encuentran en la vida diaria. El primero son las normas. Cuando existen leyes que nos afectan, ahí procede el juicio de amparo. El segundo son actos de la administración pública, es decir, de las secretarías, de las autoridades de todos los días con las que tenemos interacción, la luz, la electricidad, el agua, todo lo que tiene que ver con servicios son de la administración pública y ahí procede el juicio de amparo. El tercer sector, que es muy usado, tiene que ver con los actos privativos de la libertad, el amparo penal. También está el cuarto sector, que es el amparo contra jueces o en los juicios, cuando las personas tienen activos juicios civiles, mercantiles, laborales, penales, etc. Si estos jueces, al dictar sus resoluciones, afectan los derechos de las personas, ahí también se activa el juicio de amparo. Y hasta ahora hemos mencionado el amparo contra autoridades del Estado. El quinto y último sector tiene que ver con el amparo contra actos de los particulares, es decir, de las personas, de las comunidades donde puede haber un poder aglomerado, ahí puede proceder también el juicio de amparo. Y entonces estaríamos hablando de los 5 sectores.
contra leyes, contra actos de la administración pública, contra actos privativos de libertad, contra los jueces y finalmente contra personas, contra particulares. ¿Quién puede promover, presentar, tramitar un juicio de amparo? Que es muy común escuchar esa expresión. Aquí hay una falacia en la población. Pensamos que el amparo tendría que presentarlo algún experto y que solamente un abogado puede hacerlo. Pues esto es falso. Cualquier persona puede presentar un juicio de amparo. ¿Cómo que presentar? Elaborarlo. Cualquier persona puede redactarlo. La cuestión difícil es dónde presentarlo, pero esto se puede resolver en internet revisándolo de manera rápida, pero podría aquí decirles que la presentación, la demanda de amparo, es decir, la petición de cualquier persona respecto de que sus derechos se están afectando, se puede presentar en los juzgados federales. Ahora que si no se sabe cuál es el juzgado federal, lo pueden presentar cualquier persona ante cualquier autoridad y esa autoridad tendrá obligación constitucional de enviar esa demanda al órgano competente. Por lo tanto, se cumple el acceso a la justicia federal. Cuando una persona presenta un juicio de estos y el juez que resuelve eso le da la razón, es decir, concede el amparo, ¿cuáles son los efectos que se tienen? Bueno, el amparo, como es un juicio que procede contra actos de una autoridad que afecta a nuestros derechos, la sentencia que se dicta, el efecto es precisamente regresar las cosas a como estaban antes de la afectación. En pocas palabras, quitar de nuestra vida la afectación que tuvimos con el acto que nos perjudicó en los derechos. Por eso también se dice que el amparo anula o protege los derechos constitucionales, anulando los abusos de las autoridades. En resumen, el efecto es liberarnos, quitarnos el estorbo de la autoridad cuando nos afecta. Bueno, esta es una pregunta recurrente y es importante estar informado porque lo que se piensa es que la justicia en México es muy retardada, muy larga, muy farragosa. Y entonces conviene informarse para saber que en promedio, si el trámite se lleva a cabo rápido, el juicio de amparo normal podría estar terminando en 6 meses. Pero se tarda porque las autoridades se defienden, porque a veces los abogados no hacen bien su trabajo o también porque algunos juzgados se tardan más de lo normal. Pero en general, en la ley de amparo no se establecen plazos, pero sí se establece que el procedimiento sea breve. Y por eso, en el día a día puede durar 1 año, 2 años, 3 años y en ocasiones, lamentablemente, puede durar más de 5 años para que todavía se cumpla. Pero es importante, como decíamos, informarse de que en general el trámite es rápido y eficaz.